Hola, ¿qué tal familia? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente agradecerles por estar en sintonía con nosotros. Muchas gracias porque siempre hay una disposición de parte de ustedes de seguir apoyando este proyecto, esta iglesia, Vida Abundante en Grecia. Muchísimas gracias también por ser parte de esta familia. Más que una iglesia, somos una familia. Y eso siempre me gusta agradecerlo. Damos gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad, el privilegio de poder nuevamente venir al libro de Él, a la Escritura, descubrir las verdades que siempre Él quiere y está anuente a darnos en todo momento. Damos gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios también por ustedes, por su vida, por sus familias, por sus hijos. Damos gracias por eso. Estamos en un tiempo en donde es necesario estar recordando, estar animándonos unos a otros también. Es importante saber y tener esa firmeza de ser parte de la familia de Dios. Esta semana vamos a estar hablando de algo que me parece que puede ser súper importante. Es algo que creo que es súper necesario y vamos a ir descubriendo de qué se trata, porque en muchas ocasiones cuando nosotros necesitamos etiquetarnos de alguna forma con respecto a una forma de vida religiosa, cuando fácilmente nos preguntan inclusive cuál es nuestra forma de creer o en qué creemos, fácilmente, sin mucho problema, nos autodenominamos cristianos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se considera cristiano o por qué se considera cristiana? ¿Está seguro de lo que implica ser cristiano? ¿Está completamente seguro? Con todo lo que Dios ha venido haciendo en su vida, ha venido mostrándole, ha venido enseñándole. Hoy podría tener una respuesta segura, con convicción, con certeza, y decir, estoy seguro o segura de que ser cristiano implica esto. Y es que cuando se trata de dar argumentos para llegar a ese título de cristiano, las primeras frases que escuchamos podrían ser las siguientes. Cuando alguien fácilmente dice, soy cristiano, podría decir, crecí en un hogar cristiano. Podría ser una frase muy común escucharla. Asisto a una iglesia. Esa es otra frase que podríamos encontrar. O porque creo en Jesús. Cualquiera de esos escenarios es común escucharlos cuando alguien se autodenomina cristiano. Bueno, el creer es por supuesto que es importante, es sumamente importante, pero de alguna forma es incompleto. Y no solo está incompleto, sino que también es relativamente fácil. Y déjeme explicarme, porque qué fácil es creer en Jesús o autodenominarnos cristianos cuando vivimos en un país en donde nuestra cultura religiosa es cristiana, en su mayoría, casi que un 100%. Y todavía se vuelve más fácil cuando no necesito esforzarme mucho por creer, por tomar ese elemento de fe, siempre y cuando no tenga mucho que perder. Cuando Jesús inició su ministerio acá en la tierra, siempre estuvo rodeado de dos grandes grupos. Estuvo rodeado de multitudes que podríamos decir y hoy quisiera denominar las multitudes como espectadores, y también estaba rodeado de seguidores, que entonces podríamos decir que son los discípulos. Espectadores o seguidores. Durante las próximas 2 semanas, este fin de semana y el próximo, estaremos desarrollando una miniserie en donde estaremos hablando de esos dos conceptos, espectadores y seguidores.
Entonces, ¿quién es un espectador y quién es un seguidor? ¿Habrá algunas diferencias en ser espectador y seguidor? ¿Se ha preguntado eso? ¿A cuál grupo pertenece usted? Estoy confiado en que al terminar esta miniserie, como le he denominado, podamos definir en cuál de esos dos grupos me encuentro y obviamente poder tomar decisiones. Hoy vamos a hablar entonces del primer grupo, de los espectadores. Eso es lo que vamos a estar desarrollando durante estos minutos. Entonces vamos a prácticamente ver con 3 puntos algunas características de los espectadores. Vamos a ver de qué se tratan, cuáles son las características que los espectadores muestran. Obviamente también a la luz de la palabra, cómo era el comportamiento de ellos cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Cuando, como le digo, inició su ministerio y empezó a caminar, entonces dice que se empezó a rodear. Muchas personas, multitudes llegaban y caminaban junto a él. Vamos a ir entonces descubriendo de qué se tratan. Pero entonces, permítame también orar para que Dios tome control de este tiempo y para que Él sea siempre el que nos hable, el que nos confronte en amor y el que de alguna forma también nos siga permitiendo tomar decisiones importantes de acuerdo a la voluntad de Él. Señor, agradecemos nuevamente la oportunidad de poder nuevamente conectarnos en un tiempo como estos, en donde todavía seguimos con algunas limitaciones para poder hacerlo de forma presencial. Pero damos gracias a ti, Señor, porque has también dado el conocimiento a las personas para poder crear lo que hoy conocemos como tecnología y entonces poder utilizarla hoy como una herramienta también para seguir predicando el mensaje tuyo, predicando el evangelio, para poder seguir hablando de lo que tú, Señor, quieres para nosotros. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos y suplicamos, Espíritu Santo, que tú seas el que hable nuevamente a nuestras vidas, a nuestro corazón. En Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces quiero invitarle a que vaya al Evangelio de Marcos. Ahí prácticamente es donde vamos a estar en su mayoría desarrollando hoy el tema. Vamos a ir a Marcos 3, versículos 7 y 8. Dice, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. En esta porción bíblica, vamos a subrayar prácticamente dos palabras que son claves acá. Una es multitud, ahí vamos a subrayarla. Y también dice en la última parte de esta lectura, en el versículo 8, una enorme cantidad de personas. ¿Escuchó muy bien eso? Eso me da entonces pie para poder empezar a visualizar cómo era ese ministerio de Jesús. Y entonces cuando le decía al inicio que podemos estar seguros que siempre estuvo rodeado de muchas personas. Pero bueno, vamos a tomar nota porque es interesante. Hay momentos en donde son muchas personas, pero también hay momentos en donde podrían ser pocas personas. Entonces vamos a decir que la primera característica que vamos a estar desarrollando de un espectador es que el espectador sigue a Jesús, pero con la expectativa de recibir algo. Escuchó muy bien. El espectador sigue a Jesús con la expectativa de recibir algo.
La historia que escribe Marcos nos relata que muchas personas seguían a Jesús. Por eso le decía que subraye multitud. Pero nos relata el por qué lo hacían, por qué se acercaban a Jesús, por qué caminaban cerca de él. Dice que las noticias sobre los milagros habían corrido por todas partes. Ustedes vieron hasta dónde trascendió las noticias de Jesús. Todos los lugares que mencionó Marcos acá. Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, muchos lugares. Ya había corrido la noticia de que había un maestro, de que había un rabí que estaba haciendo muchísimos milagros. Entonces, el espectador sigue a Jesús, podemos decir que por conveniencia. Quisiera pensar que todas esas personas que se acercaban a Jesús también podían venir obviamente con una intención y una apertura para escuchar a este maestro, porque ellos sabían y estaban esperando al Mesías. Muchas de esas personas, de esa multitud, podían también tener esa apertura de entender que este hombre que estaba haciendo milagros podía ser perfectamente el Mesías esperado. Pero también podría yo pensar que muchas personas estaban llegando a acercarse a Jesús porque necesitaban recibir algo. Había de alguna forma algún interés por acercarse a Jesús. Pero cuando ese beneficio, el recibir algo, no llega fácilmente, el espectador deja de seguirlo. O también lo hace de una forma menos constante. Esa es la primera característica que podemos ver hoy. Vamos a ir a Marcos ahí mismo 3, pero entonces versos 9 y 10. Dice, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día, escuche esto, ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. De aquí vamos entonces a ver otra característica, porque podemos decir que los espectadores son muchos, no son pocos. Vio la parte de la historia, dice que lo apretujaban tantísimo, se acercaban tanto a él, que entonces me hace pensar que era muchísima la gente que estaba cerca de Jesús. A pesar de que al inicio del acercamiento a Jesús, los espectadores por lo general son grupos muy numerosos, no siempre se mantienen a través del tiempo. No siempre la cantidad se convierte en un factor determinante como para ilusionarnos, no. Eso ha sido un concepto que a veces hemos mal entendido, porque a veces pensamos que la cantidad determina que muchas personas pueden estar buscando a Jesús con una intención genuina. La relación del espectador con Jesús es muy superficial, no es íntima. Recuérdelo muy bien, estamos viendo la perspectiva del espectador. Cuando usted piensa en un espectador, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? El espectador por lo general está un poquito de lejos, está observando. Fácilmente se me viene el concepto de cuando alguien está viendo un evento masivo. Los espectadores son esos que están allá en las graderías, viendo el espectáculo de larguito. Estos espectadores que estamos viendo, que estaban cerca de Jesús, podían perfectamente estar con un perfil relativamente bajo. Ellos estaban de lejos, estaban observando simplemente. Es interesante que estas personas se acercaban a Jesús porque estaban enfermos, porque vean que Marcos nos dice en la lectura que sanaba a muchas personas. Entonces es interesante tener ese dato, porque me hace recordar cuando Jesús dice que los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Por eso, a eso vino Jesús, a sanar a las personas. Pero el espectador entonces está esperando que ojalá Jesús
le haga su milagro. La relación del espectador con Jesús, como le decía, es muy superficial. No es profunda, no es íntima. Y es que esta multitud de la historia probablemente tuvo un solo encuentro con Jesús. Tal vez algunos sí tuvieron más que un encuentro con Jesús. De hecho, podemos notar cómo estas multitudes eran más frecuentes al inicio del ministerio de Jesús. Cuando usted lee los evangelios, va a encontrar que al inicio del ministerio terrenal de Jesús siempre habían muchísimas personas cerca de él. Pero al final del ministerio ya no estaban tan cerca. Ya no estaban muy cerca de Jesús para obtener beneficios, sino también para acusarle. Escuche muy bien esto, porque eso nos va a llevar a Mateo 27. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 27, versículos 20 y 22. Dice, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. Y oiga lo que dice esa multitud que hemos venido hablando, que al inicio del ministerio estaban con una intención de estar cerca de Jesús porque necesitaban recibir algo a cambio, algún beneficio. Pero vean ustedes que esta multitud, probablemente muchos de esos que caminaron al inicio del ministerio con Jesús, probablemente muchas de esas personas estaban en esta otra multitud que estamos viendo que nos muestra Mateo. Y oiga lo que dice, la respuesta de esa multitud cuando Pilato dicen ¿a quién quieren que les suelte? La respuesta de esa multitud fue a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó. Crucifícalo, respondieron todos. No dice que respondieron algunos, respondieron todos. Eso me lleva a la tercera característica que vamos a desarrollar. El espectador puede fácilmente rechazar a Jesús. En este relato encontramos otro grupo de espectadores, no tanto con fines de recibir beneficios, sino con una alta debilidad para ser influenciados o persuadidos para rechazar a Jesús. Todos hemos sido espectadores de alguna u otra forma. Por lo general hemos seguido a Jesús porque escuchamos que Él puede hacer algo a favor nuestro. Nos encanta conocer y acercarnos al Jesús que hace milagros y sanidades. Es mucho más sencillo y cómodo. Solo requiere un mínimo esfuerzo. Para estas personas es probable que seguían a Jesús días o semanas hasta obtener su milagro. Pero cuando no recibieron su beneficio, fueron influenciados, tal vez por ellos mismos, sí, tal vez por algunos pensamientos que ya querían anidar y decir, este hombre no pareciera que es lo que hablaban. Ha tardado mucho en darme la respuesta. Tal vez influenciados por ellos mismos o por otros. Y vean lo que hizo esta multitud para finalmente elegir a un delincuente, a un ladrón como Barrabás y rechazar al mismo Hijo de Dios. En nuestro tiempo como ahora, podemos ver cómo los espectadores se acercan a Jesús con facilidad. Sí, claro, con mucha facilidad. Muestran interés por escuchar sus enseñanzas, pero se rinden con rapidez porque no se hace lo que ellos quieren. Esa es la triste realidad de muchísimos espectadores que podemos ver hoy. Los espectadores tienen cierta afinidad con las enseñanzas de Jesús. Las comparten inclusive. En sus conversaciones cotidianas podrían fácilmente hablar de Jesús.
siempre y cuando el tema se trate del amor que Dios nos tiene. El amor que Dios tiene por todos nosotros. Pero cuando se trata de arrepentimiento, cuando se trata de obediencia, de compromiso con Jesús, parece que perdemos el interés por sus enseñanzas. Al espectador le gusta, en un tiempo como hoy, asistir a la iglesia. Bueno, hoy, en este tiempo específico, no tenemos esa posibilidad, pero el espectador por lo general va a la iglesia, le gusta, o ver inclusive una transmisión, que es lo que estamos viviendo ahora. Inclusive algunas de sus conversaciones por lo general giran alrededor de Jesús. Sí, el espectador de alguna forma tiene esa afinidad. Y no quisiera, por favor, no me malinterprete. Todos hemos sido espectadores, ¿sí? Hemos sido parte de la multitud. Y no quiere decir que esté mal, no me malinterprete, por eso quiero hacer la aclaración. Cuando somos espectadores, tenemos dosis muy altas de emocionalismo. Es muy común al inicio que todas nuestras respuestas a Jesús, cuando somos parte de la multitud, cuando somos espectadores, al inicio es muy fácil respuestas como estas. Te seguiré a donde tú vayas. Caminaré por los lugares que tú caminas. Es muy común que nuestro emocionalismo nos lleve a crear esas frases románticas en donde estamos dispuestos a seguir a Jesús. Hay una pequeña historia también de esto que le estoy hablando, de ese emocionalismo que muchos hemos tenido al inicio de nuestro acercamiento a Jesús, cuando somos espectadores, cuando somos parte de la multitud. Hay una pequeña historia que está también en Mateo 8. Dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, y escuche muy bien esta parte de la historia, había un maestro ahí entre esa multitud, era parte de esos espectadores. Y oiga lo que este maestro de la ley le dice a Jesús, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, escuche la respuesta de nuestro maestro, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. En otras palabras, este hombre, a pesar de esa fuente de emocionalismo en donde estaba en su mente dispuesto a seguir a Jesús donde Jesús fuera, Jesús con una simple respuesta que podría ser hasta media confusa, Jesús le dice, ay maestro, no tienes idea de lo que estás diciendo. No tienes idea. Los zorros tienen cuevas donde pueden dormir. Los pájaros tienen nidos donde pueden también. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. En otras palabras, como le digo, Jesús le está diciendo, ¿usted está seguro de lo que usted está diciendo? ¿Usted está seguro de lo que implica la frase que usted acaba de decirme, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a incomodarte en un detalle tan simple como podrías dormir donde nos tome la noche? Este hombre, como escriba que era, estaba rompiendo de alguna forma con sus colegas escribas, porque estaba declarando públicamente y voy a subrayar esta otra palabra, su deseo de seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús sabía evidentemente que este hombre no había tenido en cuenta el costo en términos de sufrimientos y dificultades que implicaba la frase
que estaba diciéndole a Jesús. En la etapa de ser espectador es muy frecuente sentir deseo de seguir a Jesús. Sí, es muy frecuente, pero al final es solo eso, un deseo. Cuando somos espectadores, nos motivamos fácilmente y vienen muchísimos deseos por seguir a Jesús, pero a través del tiempo, a través de las dificultades, de algunos sufrimientos, al final, como le digo, termina siendo un simple deseo. Quiero entonces repasar las 3 características que estuvimos desarrollando hoy. La primera era, el espectador sigue a Jesús con la expectativa de recibir algo. Sí, pudimos ver en esa primera parte de la historia que nos relata Marcos, en donde muchas personas habían escuchado de muchos lugares alrededor de Galilea que había un hombre que hacía milagros, que había un hombre que sanaba a los enfermos. Había trascendido la noticia de este hombre. Y esas personas, esas multitudes, esos espectadores, decidieron entonces ir, acercarse, tener ese primer acercamiento a Jesús. Pero muchos de esos le seguían o estaban cerca de él porque simplemente querían recibir algo, querían recibir un milagro, querían recibir una sanidad por su enfermedad. La segunda característica que estuvimos viendo hoy del espectador es que son muchos, no son pocos. La otra semana estaremos hablando entonces de los seguidores. A ver si entonces en un punto como estos, ¿serán muchos o serán pocos? Ahí lo dejamos con el signo de pregunta. Y la tercera característica que estuvimos desarrollando hoy es, el espectador puede fácilmente rechazar a Jesús. Sí, la relación del espectador es de alguna forma superficial, no es profunda. Y a pesar de que al inicio muchas multitudes caminaban con Jesús y probablemente muchas multitudes estaban dispuestas a pagar de alguna forma cierto precio por estar cerca de Jesús, al final vemos como esas multitudes fueron disminuyendo el grupo, la cantidad, y pudimos ver en Mateo como una multitud que, por eso le decían cuando estuvimos viendo ese punto, que muchas de esas personas que estaban en esa multitud frente a donde estaban enjuiciando a Jesús, probablemente muchos de esos caminaron con Jesús y vieron sus milagros. Y en ese escenario estaban eligiendo a un ladrón en lugar del Mesías. Todos los espectadores que vimos hoy en las diferentes citas bíblicas en Marcos y Mateo, creían en Jesús, sí. Es más, si no hubiera sido de esa forma, probablemente ni siquiera se hubieran acercado a Jesús. Muchos, casi que todos creían en Jesús. Les agradaba escuchar sus enseñanzas. Pagaban de cierta manera el precio de estar cerca de Él. Pero entonces, ¿cuál precio esas multitudes estaban dispuestas a pagar? Bueno, caminar debajo del sol todo el día, pasar probablemente tiempos extensos sin comer o beber algo, esperar horas o días inclusive para recibir un milagro. Ese era el precio que estaban dispuestos a pagar esos espectadores. Los espectadores de hoy no necesitan pagar literalmente ese precio porque ya hoy Jesús no está físicamente con nosotros. Entonces, ese precio que le hablaba ahora a estas multitudes, literalmente hoy no, pero pagan el precio de levantarse temprano un domingo para ir a la iglesia o sacrificar algunas actividades para hacerlo. Ese es el precio que los espectadores están dispuestos a pagar. Pero las 2 grandes preguntas con las que quiero terminar hoy, con estas quiero concluir la primera parte de esta miniserie que vamos a desarrollar este fin de semana y el otro.
Las dos preguntas con las que quiero terminar es, ¿será suficiente ser espectador? ¿Será suficiente? ¿A qué nos llama Jesús? ¿A ser espectadores o a ser seguidores? No se pierda la próxima semana la finalización de esta miniserie, en donde estaremos entonces hablando del otro grupo. Ya no estaremos hablando de los espectadores, sino entonces de los seguidores. ¿Qué implica ser un seguidor de Jesús? ¿Por qué la Biblia nos habla de ser discípulos? Eso es lo que estaremos desarrollando la próxima semana. Y concluyo con una lectura que está en Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, súper conocida, del por qué entonces es necesario entender la perspectiva de un seguidor, de un discípulo. Jesús, antes de ascender al cielo, antes de irse de este mundo, con todos esos testigos que estaban ahí, incluyendo sus seguidores, sus discípulos, encomendó algo y dijo: por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder descubrir hoy de qué se trata este primer grupo que estaremos estudiando estas 2 semanas. Los espectadores, las multitudes. No se pierda la próxima semana, donde vamos a profundizar entonces esta parte que entonces nos corresponde a nosotros. Yo creo, y mi convicción es, yo creo que Jesús nos ha llamado a ser seguidores. Sí, eso es lo que la Escritura nos ha revelado en todo el Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga.